14 horas 31 minutos, seguimos en esta tarde aquí en ¿Qué te pasa Buenos Aires? Y bueno, como te habíamos contado al principio, ayer se realizó la marcha del pueblo afrodescendiente afroargentinos de la diáspora africana en el marco de la ley 26852 por el Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro, ¿no? Obviamente también estuvieron presentes, digamos, ya que en Argentina hay más de 70 organizaciones afrodescendientes que habitan, ¿no? Y que hacen esta primera marcha, que la idea es también que sea federal, ¿no? Y tenemos en línea para conversar sobre este tema a Jackson Lean, que él es migrante haitiano, activista por los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, quien también estuvo en el día de ayer en la marcha, ¿no? Para hablar un poco sobre esto, sobre la cultura afro aquí en la Argentina, y bueno, lo tenemos en línea. Jackson, ¿cómo estás? Carolina te saluda. Hola, Caro, ¿qué tal? Espero que estén bien. Saludo también a los oyentes y gracias por el espacio. No, por favor, un placer poderte tener con nosotros y bueno, queremos que nos cuentes cómo fue lo de ayer, ¿no? Toda esta jornada, la primera marcha que se hizo y por qué se decide hacer esta marcha, ¿no? Bien, bueno, la marcha fue un éxito en el sentido de logramos los objetivos planteados. La idea era primeramente celebrar o conmemorar la figura de María Remedio del Valle, que es la madre de la patria argentina, una mujer negra, esclavizada y finalmente que sirvió en el ejército de los Andes al lado de San Martín y que obtuvo el grado de capitana en el ejército. Ella, sin embargo, pasó desapercibido en la historia argentina. Finalmente hemos logrado en 2013 a hacer que el Estado reconoce en la fecha de 8 de noviembre cuál es la fecha que ella falleció como la fecha de los afroargentinos y de la cultura afro. Así que fue un éxito. Por otro lado, teníamos también planteado que como objetivo es hacer pasar un mensaje más allá de la parte conmemorativa, porque antes la única forma o digamos los únicos espacios que hemos tenido eran espacios culturales folclóricos para hacer las actividades culturales. Y Ujú. además la ley también solamente tiene jurisdicciones en el ámbito educativo y cultura. Y esa marcha es una respuesta para decir que es cierto que merecemos espacios folclóricos, espacios culturales, pero también somos sujetos políticos. Tenemos derechos que reclamar, sobre todo en el contexto actual y sabiendo también cómo con los discursos de la extrema derecha, cómo está aumentando el racismo, la discriminación racial y sobre todo la xenofobia. Sí. Entonces la marcha tenía también esa parte política, digamos, donde mientras celebrando estamos reclamando derechos, derechos para que el 8 de noviembre sea un día feriado, porque la mayoría de los argentinos no saben ni siquiera que existe una ley de esta No, característica claro. Ujú. y además no son, casi la mayoría de los argentinos desconocen que hay una comunidad afrodescendiente que está luchando, que está peleando, porque todos aprenden en el sistema educativo o en la escuela que han desaparecido en la batalla contra Paraguay, etcétera, etcétera, y la mayoría de los afrodescendientes todos migrantes, lo que es falso porque hay afroargentinos que son descendientes de personas esclavizadas en Argentina, si bien que es cierto también que nosotros los migrantes, afromigrantes, aportamos también a través de nuestra cultura, nuestros recursos como activistas, etcétera, pero también existe afroargentinos nativos que son personas que tienen también derecho como cualquier ciudadano sin sentirse extranjerizado con la famosa pregunta de dónde sos, como si el color del piel caracteriza o define quién es argentino o no.
Qué fuerte que es escuchar esto, ¿no? Porque uno habla en estos tiempos de construirse, se habla del bullying, de la discriminación, de la ESI, donde se habla, ¿no?, de no opinar del cuerpo del otro, hay tantas cosas. Y pensar que se sigue discriminando por un color de piel, digo, sigue atrasando todo eso. Exacto, porque viste, durante todo el proceso, tanto literario así como histórico de Argentina, hubo la famosa el famoso mito de que Argentina es un crisol de raza, donde no hay razas, es como si Argentina es lo que no es cierto, porque de una forma u otra uno sistemáticamente está categorizado por su pasado, ¿no? Porque teníamos pueblos afrodescendientes o africanos que han sido colonizados en Argentina y por tanto nunca hubo reparaciones históricas y de hecho la mayoría de las personas en condiciones sociales vulnerables son personas afro. Si miramos provincias donde haya mayor pobreza como Santiago del Estero, San Juan, etcétera, son pueblos donde hay muchísimo afrodescendiente. En Corrientes hay casi 70% afrodescendientes que ni siquiera saben si son afrodescendientes. Recientemente, un estudio genealógico demuestra que los padres, digamos, los ancestros de Maradona, eran de Angola. El apellido que hizo creer al mismo Maradona que es descendiente italiano, en realidad fue durante la esclavitud. Los esclavizados no tenían sus apellidos porque lo han obligado a tener el apellido de sus amos. Así que Maradona también fue afrodescendiente, pero lo desconoce porque el sistema lo que intentó hacer es poner a todos en la misma categoría, poner a las mujeres en la misma categoría que los hombres, a los homosexuales a la misma categoría de los heterosexuales, a los afro en la misma categoría de los blancos. Sin embargo, hay un grupo de una forma u otra que es privilegiado por el sistema, que son personas blancas, hombres, heterosexuales, ricos. Y eso es un error histórico que nosotros como activistas estamos luchando para que se repare, pero para que logramos esto, no hay duda que debemos pasar a través del camino político. Y Ujú. como recién mencionas, en la ESI también hicimos una declaración donde propusimos que en la ESI, que se piensa también desde una perspectiva afro, porque nosotros como pueblos tenemos también historia y también forma de entender la diversidad sexual. También proponemos a través para que haya en el sistema educativo un protocolo acerca de las bullying y actos de racismo, xenofobia en contra de los alumnos y estudiantes afrodescendientes. Así que era el principal objetivo de la marcha. Estamos actualmente viendo cómo podemos capitalizar para nuestras comunidades la repercusión que tuvo esa marcha. También leía, ¿no?, que tienen que ver con el proyecto de ley sobre el cupo laboral para personas afroargentinas y afrodescendientes, ¿no? Justamente ayer también, antes de la marcha, con la diputada Mónica hemos discutido sobre el borrador del proyecto de ley sobre el cupo laboral de las personas afro, porque también entendemos que el racismo es sistémico y también es estructural, manifiesta a través de las instituciones. A pesar de que Argentina hizo mucho esfuerzo para que tenga instituciones para combatir el racismo, la discriminación, la xenofobia, sin embargo, las personas argentinas o en general, así como las autoridades pasan dentro de un sistema donde la educación era eurocentrizada, la educación era blanqueada y por otro lado
desaparecen todas las figuras de las personas negras en la historia y otros que no han sido desaparecidos han sido muy, muy mal interpretados. Es el caso, por ejemplo, de la Revolución Haitiana. En los libros de los alumnos secundarios explican como un masacre de blanco, lo que es totalmente falso porque hubo alemanes polacos que luchan por la independencia de Haití. Pero el punto es que ese espacio, digamos, esa ley está pensado desde esta perspectiva, porque entendemos que el pensamiento de colonial o la posible resolución de las problemáticas de racismo y de la discriminación se debe hacer por los racializados. Nadie puede resolver un problema en nuestro lugar. Y a modo de ejemplo, tenemos casos donde el gobierno de la ciudad en 2016 intentó hacer una campaña en contra del racismo con, digamos, solo sin la presencia de los activistas, etcétera, y terminó asociando la negritud con la delincuencia y la violencia sin saber. Terrible. Y por otro lado, tenemos caso también de la INADI bajo la administración de Victoria Donda, donde durante el repudio general en contra del asesinato de George Floyd, asoció inconscientemente la negritud con la pobreza, con la venta ambulante, Eso te iba a y preguntar. todo eso, pues, Jackson, te iba a sí, preguntar justamente de eso, ¿no? Porque cuando uno habla de leyes antirraciales, decimos, está el INADI para eso, ¿no? También. Uno puede ir a hacer una claro. denuncia ahí, pero ustedes van un poco más allá de eso. Exacto, la idea, si bien que tenemos personas afro dentro de los espacios estos, como la INADI, la Secretaría de Derechos Humanos, etcétera, pero no se puede resolver un problema con personas afro solamente trabajando en relación de dependencia, porque de una forma u otra las decisiones van a salir de la persona que está arriba y en general las personas que están arriba pasan dentro de un sistema racista que inconscientemente, sin saber, a pesar de que puede ser, no sé, defensor de derechos humanos, hijo diezmada, pero si no tuvo esa educación antirracista de colonial, va inconscientemente a reproducir. Es lo que nosotros estamos, es de esta línea estamos pensando. Estamos pensando en un proyecto donde las personas afro no solo deben no solo deben estar en los lugares donde se está tomando las decisiones a favor de la comunidad, sino también para que realmente haya en los puestos directivos personas con conciencias étnico-raciales, no solo conciencias sociales, y además personas que tienen pensamiento de colonia. Claro, creo que Y por eso estamos... ¿Hola? no, no, sí te decía que incluso quizás haga falta una capacitación masiva, ¿no? Como en diferentes áreas conocemos la ley Micaela, la ley Lucio, digamos, leyes que vayan surgiendo, quizás lo que tiene que ver con el antirracismo, que si bien todos lo conocemos, pero haciendo hincapié en estas culturas afrodescendientes, me parece que estaría bueno poder capacitar como para salirnos un poco del racismo normal, que por decirlo de alguna forma, que todos conocemos, y no ir un poquito más allá, me parece, ¿no? Que es lo que hace falta, capacitar. Sí, en realidad a veces hay capacitaciones, siempre hay capacitaciones, por ejemplo, en la Secretaría de Derechos Humanos hay un programa de capacitación permanente, pero es que los medios hoy en día tienen más fuerza que los espacios educativos. Entonces, creo que cae sobre la responsabilidad también de los medios masivos porque sabemos también el peso de la repetición en el proceso del aprendizaje y nosotros como comunidad somos en muchos casos víctimas del discurso sobre los afrodescendientes que actualmente está a punto de cambiar gracias a nuestras presiones, Ujú. nuestras insistencias y también nuestra resistencia, obviamente con el acompañamiento de los medios alternativos, entre ellos puedo citar obviamente Radio Sónica. Así que creo que de este modo la responsabilidad de los medios, la responsabilidad también del Estado para difundir repetitivamente, masivamente
cosas vinculadas a la ley Micaela, como dices, a la ley Lucas, a los hechos racistas, visibilizar, porque si no se visibiliza, no existe. Y si no existe, no habrá políticas públicas acerca de estas temáticas. Tal cual. Entonces, estábamos pensando en la declaración el racismo más allá de lo que se puede discutir o ver. Por eso hemos pensado la marcha más en el sentido político, sobre todo en el contexto actual, creemos Sí. que es también algo muy importante. Sí, tal cual. Creo que el momento que estamos atravesando políticamente creo que está bueno y que se haya dado justo, ¿no? Ahora. Así que bueno, ¿cómo siguen? ¿Tienen planificado más marchas, más organizaciones, más reuniones, perdón, con respecto a este tema? ¿Cómo sigue Jackson el reclamo? Bueno, el mes de noviembre para la comunidad afro está consagrado totalmente o dedicado a las actividades vinculadas a las personas afro. Y además, como la marcha 8 de noviembre fue una marcha central, sobre todo por la fecha, pero en todas las provincias tenemos actividades que están haciendo en Santiago del Estero, notas, publicando notas acerca de las figuras afro. En Lomas de Zamora tenemos también a Gladys que están haciendo actividades artísticas, teatro vinculado. Tenemos también grupos teatro como La Negra que nos parió. Tenemos muchas actividades durante todo este mes. Qué Y bueno. la comunidad haitiana también tiene actividad el 18 de noviembre, porque el 18 de noviembre es la fecha que Haití logró ganar la independencia en contra Francia. Y sabemos también la influencia que tuvo Haití tanto en la liberación de los afrodescendientes en América Latina y la influencia también que tuvo incluso en la provincia de Cuyo, donde esclavizado como Bernardo estaba pensando en montar una rebelión al estilo de la revolución haitiana. Incluso estaban planeando asaltar a Buenos Aires para que reconozcan a ellos como personas libres. Y en 1812, y finalmente con esta idea que se filtró dentro de la clase dirigente, han visto la necesidad antes que esto se explota sobre cosas que no querían, han finalmente, digamos, decretado ¿cómo se llama? Han dado a estos esclavizados la Carta de Libertad y también declaran que los niños que nacen en Argentina son niños libres. Así que durante todo el mes de noviembre vamos a seguir teniendo actividades, Actividades. vamos a ocupar a los medios alternativos, así como hegemónicos, visibilizando temas ocultados, temas no discutidos, Exacto. temas no agendados en Ujú. los espacios mediáticos. Jackson, muchísimas gracias por tu tiempo, que es sumamente interesante todo y bueno, como medio de comunicación estamos para compartir lo que haga falta, ¿sí? Así que muchas gracias, ¿eh? No, gracias a usted. Saludos. Que tengas buenas tardes, hasta luego. Ahí escuchábamos a Jackson Jean, migrante haitiano, activista por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Una temática que tiene que ver, que surge un poco con la marcha del día de ayer, la primera marcha nacional, podríamos decir, que partió acá en la ciudad de Buenos Aires, pero ahí lo escuchábamos que también se dio en diferentes provincias, ¿no? Y la idea es esa, visibilizar un poco a la cultura afrodescendiente y a los afroargentinos que están acá en Argentina, que son más de 70 comunidades.